Bien, en esta oportunidad lo que vamos a ver es cómo ingresar al panel administrativo de la página mueblesgadiel.com. Para ello, digitamos lo siguiente. Luego del dominio, escribimos wp-admin y le damos enter. Nos va a mostrar un cuadro donde ingresamos el usuario, que es admin, y la contraseña. Le damos en iniciar sesión y ya estamos en el panel administrativo. Vamos a abrir el sitio y lo que vamos a revisar es primero la sección del slider o la imagen principal, esta que vemos acá y que contiene este texto. Entonces para eso vamos a ir a esta sección llamada slider. Son 3 ítems, como podemos ver acá: 1, 2, 3, y se repite. Entonces vamos a agregar un cuarto ítem. ¿Cómo sería? Le damos clic aquí y le vamos a llamar ítem 4. Vamos a escribir un texto. Título. Este es el título. Este es el título. ¿Y qué más hay? Esta es la descripción o párrafo. Ya escribimos el texto y vamos a escoger la imagen. En la biblioteca multimedia están las imágenes que ya hemos subido. Como esta es una nueva imagen, vamos a tener que escoger subir ficheros. Seleccionamos el fichero y acá tenemos una imagen que ya hemos preparado, que como requisito tiene que ser de las siguientes dimensiones: 1600 por 1030 y que no pese mucho. Este pesa 209 KB. Eso lo podemos crear en Photoshop, descargar una imagen, editarla o hacerlas nosotros mismos. Entonces damos este archivo, esperamos a que termine de cargar y que se agregue a la biblioteca multimedia. Le damos establecer como imagen destacada, ya la tenemos. Y bueno, ya tenemos el título, el subtítulo, la descripción, el nombre de nuestro ítem y le damos publicar. Actualizamos la página y vemos que ya nos está mostrando el gráfico que habíamos escogido y el texto, pero que no tiene el formato como tiene estos títulos y subtítulos. ¿Cómo le damos este formato? De la siguiente manera: vamos a la sección de slider y vemos que acá está nuestro ítem 4. Vamos a ver cómo tiene escrito la información en el slider 1 y vemos que acá va acompañada de etiquetas, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo de la misma manera que ellos. Vamos a copiar, acá hay dos modos: visuales y texto.
Como estamos utilizando códigos, vamos a escribirle en la sección texto. Entonces vemos que esta etiqueta va antes del título y termina con esta. Luego sigue el título 2, la etiqueta y cerramos la etiqueta. Y luego sigue esta de la descripción y cerramos con esto. Bueno, acá vemos que esta descripción es un poco más larga, entonces vamos a repetir más o menos para que quede igual. Este es un ejemplo. Ya está. El título, el subtítulo y la descripción. Esto lo vamos a borrar y le vamos a actualizar. Entonces vamos a actualizar la página. Ya vemos que ya aparece con el formato. Este es el título, este es el subtítulo y esta es la descripción. Así es como se agrega una imagen y la descripción de la imagen correspondiente. Entonces ya tenemos 4. Si queremos quitar, pues simplemente seleccionamos y le damos mover a la papelera. Aplicamos. Una vez que está en la papelera, si queremos borrarlo del todo, le damos eliminar. Vamos también a borrar esa imagen de nuestra biblioteca multimedia. Entonces ya vimos cómo es que se agrega una imagen con el título en el slider. Este es el slider, en la parte principal de la página de bienvenida. Lo actualizamos y ya se quitó. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo editamos estos banners? Son 3. Eso es más sencillo. Seleccionamos Our Features y acá vemos instalación, puntualidad y cotizaciones. Acá vemos instalación. Vemos que esto es simplemente editar el texto. ¿Sí? Tenemos el texto pasado. Esto lo vamos a... Igual acá podemos editar el título y le damos a actualizar. Entonces si actualizamos la página, vemos que ya se cambió. Es muy simple. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Esta imagen es la que aparece acá, esa llave. Igual podríamos cambiarla si se desea, pero como está acá es mejor dejarlo ahí. Solamente le vamos a actualizar. Entonces vemos que la página nuevamente está como al inicio. Así como cambiamos este banner, se pueden cambiar los otros. Puntualidad y cotizaciones que aparecen en la parte de Our Features.
es el mismo paso, todo es igual. Lo que continúa sería pues ya la sección de la página quiénes somos, luego servicios, productos y contáctenos. Ya al final vamos a revisar cómo editar estas pequeñas secciones, son 2 adicionales, pero vamos entonces a ver ahora la sección quiénes somos. Para ello entonces tenemos que ir acá a páginas y le damos acá clic donde dice quiénes somos. Entonces vemos acá que esta sección tiene un formato hasta acá. Lo que está entre comillas actualmente producimos es lo que está aquí. Presente, actualmente producimos todo tipo de muebles. Y si quisiéramos cambiar el título, en lugar de presente y poner otra cosa, podríamos poner hoy, por ejemplo. Le damos a actualizar. Y ya vemos que cambió a hoy. Entonces hemos editado esta sección que está acá. Vamos a dejarlo como estaba. Misión está acá. Y la descripción es el texto que está acá. Proveer. De la misma manera con visión, que se encuentra acá. Es solamente cuestión de cambiar el texto si se va a cambiar el texto, o el título si se va a cambiar el título. Y estos gráficos de círculos vienen a ser estos, donde dice mueble Gadiel les brinda, sería este título que tiene un formato, entonces solamente se cambia esa parte. Si quiero cambiar en lugar de experiencia en fabricación, ponemos por ejemplo líderes, y en vez del porcentaje, en lugar de 100 le ponemos 80%. Le vamos a actualizar. Actualizamos. Y vemos que ya aparece líderes de fabricación 80%. Entonces todo es solamente cambiar texto. Vamos a dejarlo igual, experiencia. Todo sigue igual. Y la única parte que nos faltaría es el inicio. Muebles Gadiel es una empresa. Eso está acá. El título, quiénes somos, y el texto que le continúa es la página, el subtítulo. El subtítulo de Muebles Gadiel es una empresa creada en el 2005, y todo ese texto está acá en una sola línea. Entonces, igual de la misma manera, si queremos cambiar algo acá, lo cambiamos y le damos clic en actualizar, y el cambio va a surtir efecto. Entonces eso sería con respecto a la página quiénes somos. Ahora vamos a ver lo que es servicios. De manera muy similar, entramos a la página, buscamos donde dice servicios.
Y bueno, los servicios están, dice que pues son 4. Los servicios están acá en Our Service. Está detallado uno por uno. Entonces aquí donde dice fabricación de muebles metálicos, podemos editar y pues quiero cambiar en lugar de fabricación o agregar y diseño. Igual de la manera, si quiero cambiar acá este texto, lo cambio y le doy actualizar. Fabricación y diseño. Como ves, ya se cambió esta sección, el título. Vamos a dejarlo como estaba. Así como hemos cambiado fabricación, podríamos cambiar armado y desarmado, servicio técnico y asesoría. Todo de la misma manera. Se ingresa, se escribe el título, se escribe el subtítulo y se guarda, se actualiza. Y así es como se escribe la sección de servicios. ¿Cómo hacemos la sección de productos? Entonces vamos a ir acá a productos. Páginas. Productos. Y acá nos dice que se está en el portafolio. Entonces acá en el portafolio están todos nuestros productos y también hay categorías. Estanterías y muebles metálicos son las categorías que tenemos, y si vemos acá son estas. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo producto y también agregar una nueva categoría. Entonces vamos a esta opción de portafolio, categoría, y acá vamos a poner el nombre de la categoría. Por ejemplo, estructuras. Y agregamos. Entonces ya tenemos acá la nueva categoría y vamos a agregar un nuevo producto. Y acá, por ejemplo, vamos a poner producto, ¿cuántos hay acá? 8, 9. Producto 9. Tenemos que coger una imagen del producto. Vamos a agregar, sí, esta imagen. Como no está en nuestra biblioteca, vamos a tener que subirlo como fichero. Ya está subiendo. Establecemos como imagen deseada y ahora acá falta una descripción. Tenemos la descripción 1 y la descripción 2. Le damos actualizar. Y ya podemos ver de que aparece la descripción del producto
2 y acá la descripción 1. Y eso sería todo. Cómo es que se agregan los productos en esta página.